Bueno, les tengo que comentar algo del nacionalismo árabe. Oye, escuché que vas a comentar algo sobre el mundo árabe. ¿Me comentas? Por supuesto, el nacionalismo árabe es una reclamación de la herencia del mundo árabe. ¿Y a qué voy con esto? Ya que todos los árabes están unidos por historia, cultura y lengua común. ¿Y qué me refiero con herencia y lengua común? Pues herencia, sencillamente, es el patrimonio cultural de las comunidades desde los antepasados a la actualidad y hacia generaciones futuras. ¿Y lengua común qué es? ¿Qué se habla en el mundo árabe? Pues árabe. Árabe, como arábigo o arábigo, viene de la familia semítica de la macrolengua, como es el hebreo o el arameo. Es la quinta lengua más hablada en el mundo y es uno de los 6 idiomas oficiales de la ONU. Y pues, ¿se habla otro idioma en el mundo árabe? No. Sin embargo, sí hay dialectos, como está el árabe marroquí, el árabe tunecino, el árabe libio, y esos son todos. Gracias. En este caso, el nacionalismo árabe es bastante antiguo y se remite a tiempos del Imperio Otomano, en donde empezaron a generarse sociedades secretas a partir de los siglos XVI y XVII y XVIII, sobre todo estos dos últimos, en torno a lo que podría hacerse dentro del Imperio Otomano a partir del mundo árabe. Esto quiere decir unificaciones de otros estados, la necesidad de más libertades para el pueblo árabe, las visiones de un pueblo oprimido y un largo etcétera, que solo se verían concretados hasta el siglo XIX con el nacimiento de Al-Fatah, la Sociedad de Jóvenes Árabes, quienes son los que van a empezar a pujar por un mundo árabe unido y por una independencia del yugo otomano sobre la región. En este sentido se hablaba también de una unificación del pueblo árabe. Se hablaba de la búsqueda y del establecimiento de una lengua y un patrimonio común, que para ellos ya estaba, pero debía ser reconocido por todo el pueblo árabe. Empieza a hablarse también de una gran Siria como proyecto de Estado único, también de gobiernos propiamente árabes, no de dignatarios extranjeros u otomanos en este sentido. Y todo ello a partir de una herencia común y también de una unión cultural e histórica entre los árabes, sin importar el pueblo del que hayan nacido. Esto nos lleva a la otra vertiente importante que será analizada en este video, que es el panarabismo. El panarabismo básicamente es que todo pueblo árabe es uno solo y que debería ser un solo pueblo árabe por todo el pueblo árabe. Esto surgió en contraposición de otra vertiente que es el panislamismo. El panislamismo, que viene a plantear algo bastante similar, lo plantea en torno a la religión, mientras que el panarabismo lo hace plenamente por la condición de árabe, ir mucho más allá de la concepción religiosa, ya que el panarabismo fue construido por cristianos ortodoxos como Michel Aflaq, uno de sus más importantes exponentes, pero también por árabes y también por drusos, entre otros. Bajo esta lógica, el panarabismo empezó a encontrarse con diversas situaciones, esto es, después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, que es cuando empiezan a darse las primeras independencias de los países árabes, cuando empieza a darse la Guerra Fría en su apogeo y el nacimiento de países que no querían tener que ver con ningún alineamiento, es decir, los movimientos no alineados en contravía de la Unión Soviética y Estados Unidos, y también la expansión del Estado de Israel, naciente pero pujante en el mundo árabe, y el cual daba la necesidad de una hermandad entre este pueblo de Medio Oriente para poder contrarrestar una amenaza en el seno de su territorio. Había ciertos principios reguladores de esta realidad del panarabismo que quiso lograrse. Esto sería la unificación en un solo Estado, las nacionalizaciones económicas, estatalizaciones de la economía y también un sistema de justicia y equidad que será explicado un poco más adelante, donde se buscaba eliminar la pobreza y la miseria y aplicar la colectividad en base a la igualdad en el Islam. Aquí son importantes grandes figuras de la historia como Nasser o como Gaddafi o como muchos otros que tomaron participación en este tipo de vertientes para con sus ciudadanías. Y aquí es donde está la última parte de este conglomerado ideológico que tiene que ver con todo lo dicho anteriormente y es el socialismo árabe. El socialismo árabe es básicamente la combinación del panarabismo y el socialismo, pero con muchos matices. El socialismo árabe agarra del socialismo ciertas aristas como lo es la justicia, como lo es la equidad social, como lo es la igualdad y como lo son las reformas de la tierra, por ejemplo, pero ignora y rechaza vertientes revolucionarias como el marxismo-leninismo y como el marco ortodoxo del marxismo. Es así que el partido Baasista, que es simbólicamente el más importante y representativo del socialismo árabe, siendo sirio y también de Irak principalmente, han ido por el rechazo de este marxismo ortodoxo presente en la Unión Soviética
y han buscado un sistema socialista de la propiedad privada para manejar a la sociedad, y también rescatando la importancia del Islam y sin olvidar, por ejemplo, el derecho a la herencia. El socialismo árabe, en mano con el panarabismo, fueron gran parte de las movilizaciones ideológicas dadas. Es entonces que el socialismo árabe fue la fórmula perfecta para que el panarabismo ejerciera también un sistema político coherente con su proposición de hermandad árabe. Y con esta fórmula es que el nacionalismo árabe como tal y como fenómeno macro empezó a abandonarse dentro de estas vertientes específicas a lo largo del continente y a lo largo del siglo pasado. Por supuesto, tuvo un proceso de decadencia que se dio reflejado en los últimos momentos del siglo, pero que no deja más allá la importancia que llegó a significar para la región y para el mundo árabe en general. Hola, les voy a hablar acerca de Gamal Abdel Nasser, o como lo llamaremos en este video, Nasser. Empezando porque para muchos puede ser considerado como el padre de Egipto moderno, o para otros un dictador. Sin embargo, este personaje nace en 1918, el 15 de enero, en un distrito de Alejandría, donde su familia sería una familia campesina sin muchos recursos económicos, sin embargo que tuvo lo suficiente para darle una educación a Nasser. La educación secundaria es la principal de Nasser, donde él asiste a Ras el Tin en Alejandría, en donde en esta escuela encuentra los sentimientos nacionalistas que posee y les da forma. Sin embargo, pues siempre estuvo involucrado en protestas, en manifestaciones con respecto a el gobierno que se estaba viviendo, en donde no estaba muy de acuerdo. Más adelante, Nasser sería enviado a El Cairo debido a que estuvo involucrado en estas protestas, y pues ya su padre pues decidió enviarlo para El Cairo por la preocupación que estaba teniendo en el colegio. Sin embargo, esto no impidió a Nasser a seguir avanzando en su vida, ya que encontró así sus gustos por la literatura patriótica e histórica, en donde pues tomó en cuenta autores como Napoleón o también como la vida del profeta Muhammad y entre otros autores de Arabia, o pues autores árabes, mejor dicho. Más adelante, Nasser también sería involucrado en el movimiento revolucionario que fue creado por los estudiantes para la reintegración de la Constitución y para obtener una independencia de Egipto, la independencia de Egipto. Más adelante, un año después, en 1936, se crea el Tratado Anglo-Egipcio, en donde pues, se tiene en cuenta que Gran Bretaña pues, tenía bastantes tropas y bastante presencia militar allá, por lo cual se dio la expulsión de estas tropas. Sin embargo, no del todo, ya que se quedaron algunas tropas en el canal del Suez y en el Valle del Nilo para hacerle control y protección de este. Sin embargo, pues años más tarde, y teniendo en cuenta también que Nasser tuvo una carrera militar bastante meteórica, Nasser pues logra y con sus colegas forman la organización de oficiales libres, en donde derrocan al rey Farouk I, y 2 años más tarde Nasser obtendría así la presidencia, el cargo de presidente en Egipto. Para la presidencia, Nasser también recupera el canal del Suez frente a los británicos. Sin embargo, para el infortunio de Nasser, se da la batalla de los 6 días, en donde pues, Nasser también envía tropas para la frontera con Israel para que se expulse la presencia de una organización de la ONU que estaba allá. Sin embargo, se fomenta la guerra y Egipto vería la derrota en este entonces y la derrota definitiva para Nasser, ya que dejaría el cargo y años más tarde fallecería Nasser por un fallo cardíaco en 1970. Bueno, pero volviendo al objetivo del nacionalismo árabe, ¿cuál sería? Su premisa central es que todos los pueblos del mundo árabe, desde el Océano Atlántico hasta el Índico, forman una nación unida bajo geografía, identidad, idioma, historia, cultura y política. ¿Y cuál sería el objetivo del nacionalismo árabe? Sencillo, lo que quiere hacer el mundo de Occidente: acabar con su influencia. Por eso es que también el mundo de Occidente ve como un némesis que debe ser aplastado al mundo árabe. Y un dato curioso es que los nacionalistas árabes creyeron que este movimiento ya había existido antes de su surgimiento como una entidad histórica en la región en los siglos XIX y XX. Sin embargo, ¿cómo surgió esto? Sencillo, por la lengua, el idioma. El árabe fue uno de los pilares fundamentales en la región, junto con el advenimiento del Islam como religión y la cultura en la región. Esto dio luz al movimiento del nacionalismo árabe. Y es que ya con el derrotamiento del Imperio Otomano en el siglo XX, este fue cogiendo más fuerza, pero tristemente, con la Guerra de los 6 días, el nacionalismo árabe se fue perdiendo. Pero bueno, muchas gracias. Espero hayan aprendido algo del mundo árabe. Nos vemos en la próxima.